Es lamentable lo que ha ocurrido, en donde 2 personas han perdido la vida. Estos son hechos que el mecanismo anterior a esta perpetración de estos hechos había alertado a las autoridades penitenciarias a través de los oficios y las recomendaciones, puesto que los familiares acudieron en busca de apoyo a esta institución. Se encuentran registros de las denuncias que estas personas presentaron al mecanismo, se hicieron visitas correspondientes tanto a Ilama como al Centro Penitenciario de Moroselí, en forma conjunta con los jueces de ejecución. La autoridad del juzgado de ejecución emitió importantes resoluciones en donde se ordenaban, entre otros aspectos, se garantizara el derecho a la vida e integridad física de estas personas. Consideramos que como Estado debemos de ir encaminados al cumplimiento de las resoluciones, pues tanto el mecanismo tiene una función de recomendar para prevenir que se den este tipo de actos, y es lamentable cuando las víctimas manifiestan haber acudido a instituciones y de alguna manera nosotros haber emitido recomendaciones sin que se haya dado el cumplimiento respectivo a este tipo de recomendaciones. ¿Por qué no adoptó la recomendación que CONAPREC hizo a la solicitud de los defensores del señor asesinado en Ilama, Santa Bárbara, al Estado, doctora? El mecanismo preocupa, ¿verdad?, cómo hay una cultura de incumplimiento, no solo a recomendaciones que tienen un carácter o un derecho que es como más expedito, pero la función que tiene el juez de ordenarle a una autoridad administrativa, en este caso penitenciaria, el cumplir una decisión judicial, pues sí también es un motivo de mayor preocupación, ¿verdad? Hay resoluciones en donde se ordenó que se garantizara ese derecho a la vida. De hecho, la persona trasladada a Ilama, desde su traslado al inicio se interpuso denuncias ante los jueces de ejecución, se interpusieron denuncias a este mecanismo por las condiciones en las que estaba. Hay resoluciones en los expedientes en donde se les estaba verificando el cumplimiento de recomendaciones y no se atendieron las mismas. ¿Cómo podemos llamar cárceles de máxima seguridad si que estos hechos se dan? Bueno, importante la revisión de los protocolos, siendo que las personas o los miembros del orden que están al tanto de la seguridad de estos centros, pues queda más que evidenciado que no están haciendo su trabajo. Y si no están cumpliendo con su trabajo, es necesario revisar por qué razón a las personas, nosotros hemos visitado estos centros y a nosotros con dificultad se nos deja ingresar, como decía un abogado defensor, un lápiz y una libreta para anotar, pero sí podemos ver que ingresan armas, que ingresan cuchillos, y todo esto a vista y paciencia de las autoridades. Entonces sí consideramos importante que se revisen esos protocolos de atención, que se haga un proceso integral, ¿verdad?, ya que el sistema debe de funcionar de la mano, tanto Instituto Penitenciario, juzgados de ejecución, instituciones que velamos por los derechos humanos de estas personas privadas de libertad, pero si no se atienden las recomendaciones, si no se atienden las resoluciones y si no se atiende lo que establece la ley, no estaríamos cumpliendo o no estamos en un estado de derecho en donde se garantiza el principio de legalidad, que nadie debe de estar por encima de la ley, y si hay una norma que ya prevé cómo debe de hacerse un traslado, cómo debe de atenderse una queja o cómo debe de garantizarse, debe darse el cumplimiento. La responsabilidad que debe de asumir las autoridades penitenciarias, el Instituto Nacional Penitenciario. En principio es importante el Estado, a través de la Fiscalía de Derechos Humanos, deduzca las responsabilidades correspondientes a las personas que pudieron participar en este hecho, pero no solo a los actores materiales, sino que también a los actores intelectuales, como las acciones por omisión, siendo que la vida de toda persona está supeditada al Estado y el Estado debe de asumir una corresponsabilidad. Desde el momento mismo que un privado de libertad se siente inseguro y manifiesta o presenta una denuncia de por qué se siente inseguro, desde ese momento mismo el Estado está obligado a adoptar medidas para garantizar esa vida. Si se omite ese deber de cuidado y se causa resultado, creo que debe de investigarse esa omisión. Recientemente de su oficina acaba de abandonar el abogado apoderado de uno de los hermanos Valle. ¿Qué vino a solicitar, abogado?
Bueno, pues nosotros como institución de servicio público atendemos las denuncias que se presentan de todas estas personas y de alguna manera las personas constantemente están solicitando copias de esas denuncias para acreditar que efectivamente presentaron las acciones, copia de oficios con recomendaciones que el mecanismo ha emitido y que de alguna manera son esa respuesta que como institución nosotros estamos brindando a las instituciones o a las personas que brindamos este servicio público. Como mecanismo, nuestra función es únicamente recomendarle al Estado el cumplimiento de las obligaciones establecidas, no solo en la normativa nacional, sino que también en la normativa internacional. La investigación de delitos, la investigación de casos de tortura, la investigación de estos hechos lamentables en donde hay personas que han perdido la vida, corresponde al Ministerio Público y será este el encargado de incoar las acciones correspondientes.